Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito Botox. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Hola, hola, saludos por aquí, Ismael Cala. Bienvenidos a una nueva edición de Demente Positivo. Una semana más, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos mandan mensajes en las redes sociales. Y quiero saludar a muchos de ustedes. Bueno, tengo una lista bastante grande. Por ejemplo, José Ramos, que siempre me dice que no se pierde el episodio de Demente Positivo. De hecho, lo he invitado a uno próximo por su estilo de vida. También Rosa del Sol, que nos escucha en la ciudad de Miami. Gracias, Rosita. Y a una familia que también me manda por aquí muchos saludos, que están en Argentina, y son Rosendo y Maruca. Muchísimas gracias, Rosendo, Maruca, por estar siempre, todas las semanas, pendientes del nuevo episodio de Demente Positivo. Gracias. Hoy tenemos un invitado que, por cierto, llega desde Argentina. Miren ustedes, Rosendo, Maruca, llega desde Argentina nuestro invitado de hoy, Daniel López Rossetti. Tiene una biografía impresionante. Este hombre es un sabio. Me encantó el compartir con él. Es especialista en clínica médica, es cardiólogo universitario, es jefe de medicina del estrés en el Hospital de San Isidro, profesor de psicofisiología en la Facultad de Psicología y es director del curso universitario de medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología de la Asociación Médica Argentina. Es columnista, además, en Encendidos en la Tarde, en Radio Mitre. Es autor de Emoción y Sentimientos, de Ellas, Equilibrio, Historia Clínica 1 y 2. Así que vamos a ver y a escuchar, digo ver porque muchos de ustedes nos ven en Demente Positivo a través de YouTube. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con Daniel y luego seguimos con más en este Demente Positivo. ¿Qué tan emocionales somos los seres humanos cuando algunos creen que es la razón quien les domina en las acciones y decisiones que toman 100%? Bienvenido, Daniel. Gracias por la invitación ante todo. Un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Y voy a ver, Ismael, si puedo dar respuesta a esta primera pregunta y que me parece central, porque es cierto que nos vanagloriamos de nuestra inteligencia, es cierto que el hombre llegó a en este caso de Einstein, como epifenómeno de la cultura, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, y eso es absolutamente racional, es evidente que es parte de la función de los lóbulos frontales, del lóbulo prefrontal. Esto es cierto, pero efectivamente, como vos decías, en uno de mis últimos libros, Emoción y Sentimientos, hago una bajada provocativa diciendo no somos seres racionales, provocativa porque es obvio que lo somos, pero Ismael, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. La explicación biológica de esto es que en la evolución de nuestra especie tenemos cerca de 4 millones de años de evolución desde ese primer homínido que caminaba en 2 patas, un australopiteco del cual se conserva la osamenta, que es Lucy, que tiene millones de años, casi 3.800.000 años atrás. Desde ahí para acá, casi todo el tiempo evolutivo son emociones y sentimientos. Y la revolución cognitiva, la aparición del pensamiento racional, lógico, matemático, secuencial, lingüístico, lo que entendemos globalmente como razonamiento, apareció en nuestra escala biológica, Ismael, hace nada más que 70.000 años. Quiere decir que tenemos 4 millones de años de evolución de emociones y sentimientos y solamente 70.000 de razón. La primera emoción, la más vieja, es el miedo. Después, en la evolución de las distintas emociones, llega la evolución y aparición de los sentimientos, de cual la más antigua evolutivamente es el amor. Pero después de mucho tiempo, y ya pegadito acá, antes de ayer, tenemos el razonamiento. Entonces, dando respuesta, digo, si yo pongo esto así,
me voy a dar cuenta que toda la base de mi pirámide son emociones, son sentimientos. Somos personas que nos comunicamos. Y es business. No, no es cierto. Todo es personal porque estamos involucrados. Y la palabra emoción viene de emovere, que significa moverse. No hay emoción sin cuerpo. Estamos involucrados emocionalmente en todas nuestras acciones. Me parece fantástico, Daniel, porque el tema de las emociones y el tema del cerebro, que además tú lo abordas también en el libro, es importantísimo y no es parte de la educación que hace énfasis en conocernos nosotros más que conocer al mundo, porque yo siento que la educación nuestra es una educación que está enfocada en eso, en lo racional, en lo materialista, en lo mecanicista. Entonces, en el tema del cerebro, ¿qué relación básica hay entre cerebro y emociones? Porque siempre nosotros vemos en neurociencias que se nos habla de los 3 cerebros, el cerebro reptiliano instintivo, el cerebro límbico que nosotros compartimos con los mamíferos y ese último upgrade o actualización, como tú dices, de los últimos años de la evolución, que es la neocorteza, ¿verdad? O la corteza prefrontal, que es la que nos da a nosotros esa posibilidad de ser humanos que ningún otro ser vivo tiene. Entonces, cerebro y emociones. ¿Las emociones viven en el cerebro o viven en cuerpo y cerebro? ¿Dónde están las emociones? Las emociones están en todos lados, Ismael, y no hay emoción sin cuerpo. Y yendo al modelo de esto del cerebro reptiliano, el cerebro emocional o límbico y el cerebro racional, este cerebro trino descrito ya hace 50 años por MacLean, yo invito a todos los que estamos conectados a que tomemos nuestras manos y digamos lo siguiente. A ver si yo puedo representarlo así, Ismael. Vamos a suponer que esto es mi sistema nervioso y esto es la médula espinal, es decir, mi antebrazo, que es lo que va por la espina, donde está lleno de nervios. Y esto va a ser nuestro cerebro. Esto es la médula espinal y acá se desarrolla nuestro cerebro. Hagamos esto. Con nuestro pulgar lo llevamos al centro de la mano. A ver, Ismael, lleva tu pulgar. Perfecto. Ahora rodealo así. Muy bien. Ahora mostrámelo de frente, si podés. Así, bueno. Hacelo si querés con la otra mano también. Levantá la otra mano, haces así y haces así. Y ahora los pones de frente así, de manera que vas a ver esto de este modo. Esto es una comparación con un cerebro. Y acá lo vamos a figurar. Fíjate que estas son las circunvoluciones. Viste que el cerebro tiene circunvoluciones, como lomas. Bueno, esto figuradamente son circunvoluciones. Y uno puede decir acá, en la parte más elaborada del cerebro del que nos vanagloriamos, está la capacidad de razonamiento. Digamos, como antes decíamos, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero la verdad que para que evolutivamente el cerebro haya desarrollado, Ismael, esto es parte de una historia evolutiva en la cual millones de años atrás primero aparece en la evolución biológica nuestra médula espinal, después el bulbo y distintas partes, y lo que está acá, al igual que el corazón de un alcaucil, es la parte emocional. En ese cerebro, esto se llama cerebro límbico. Fíjate que el cerebro límbico emocional está rodeado por el cerebro racional, por las funciones biológicas telencefálicas más evolucionadas. Y hay un poeta, Francisco Bernardes, que dice, amigo de Borges, fue amigo de Borges, que decía, porque después de todo he comprendido, porque claro, la función cerebral más moderna, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, radio, televisión, comunicaciones, bioquímica, ADN, lo que el hombre produce con su inteligencia racional, lógica, matemática secuencial, que está bárbaro, pero él dice, después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, que son las raíces. Y las raíces del pensamiento es el lóbulo límbico que está acá y que sustenta al funcionamiento racional. Esto es igual que un edificio. Supongamos que un edificio de construcción, como un departamento, tiene 10 pisos. El piso de abajo parece el menos importante, es donde vive a lo mejor el portero del edificio, el encargado. A lo mejor el piso número 10 es donde trabaja el directorio de la empresa multinacional. Pero uno dice, ¿cuál es el piso más importante? El de abajo. Si esto se derrumba todo.
Esta es la metáfora que hago para tratar de explicar la importancia de la educación emocional y de la inteligencia emocional, que es la raíz que le da sustento a nuestro pensamiento racional. Einstein, cuando dijo energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, también dijo algo muy importante. Lo más importante es la intuición, y eso tiene mucho que ver con el mundo de lo emocional. Tienes una razón increíble, porque además Einstein fue científico, entonces nadie puede desacreditar, ¿verdad? Porque cuando hay personas que no son del mundo de la ciencia, que vienen a hablar de la importancia de la emoción, de la importancia de la intuición, la gente los toma como que son los gurús, los místicos, los esotéricos, ¿verdad? Pero Einstein fue uno de los grandes científicos de nuestros tiempos, y hay una frase de él que a mí me encanta, que es la que dice que nosotros tenemos, él habla de la mente racional como el sirviente, la mente intuitiva como el maestro, y dice, hemos creado una sociedad que ignora al maestro y venera al sirviente, cuando se refiere a la mente racional. Y yo creo que es que los dos son iguales. Entonces, Daniel, ¿qué nosotros podemos hacer para entender nuestras emociones, poder gerenciarlas y saber si hay emociones que hay que prestarles mayor atención que a otras en nuestras vidas? Ismael, es tan interesante que recuerdo en algún momento que, y sobre todo yendo a la importancia de la educación emocional, Einstein, ya que seguimos con este ejemplo, tiene una frase muy potente. La educación queda después de que hemos olvidado todo aquello que hemos aprendido en el colegio. Es decir, no es a lo mejor lo formal, la geografía, matemáticas, lengua, ciencia. Lo central a lo mejor es la pasión con que el docente nos ha formado, nos ha educado y nos ha enseñado en casa. Eso es absolutamente central. La emoción es central. Ahora, yendo a cuáles son las emociones que debemos detectar, las básicas son miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Todas las emociones básicas son vivencias que tienen rostro. Por eso el miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa tienen rostro. Y todos ahora podríamos poner caras de alegría, porque tenemos caras de alegría. Y la cara de alegría no es aprendida, es parte de un programa neurobiológico. Un ciego de nacimiento va a poner cara de alegría cuando sienta alegría y cara de miedo cuando sienta miedo, y nunca la vio. Es parte de un programa biológico. Pero evolutivamente después, en el desarrollo de nuestra especie, aparece algo más complejo, que son los sentimientos. Los sentimientos es algo más complejo, donde tenemos el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, una serie de... todo eso son sentimientos. La emoción es una expresión pública, yo no puedo ocultarla. Las emociones son públicas, los sentimientos son privados, debo expresarlos. Y si la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y es cuestionarme a mí mismo, buscarme a mí mismo y detectar qué siento. Por ejemplo, cada uno de nosotros ahora podría decir que siente, pero tratar de lograr lo que se llama técnicamente granularidad. ¿Qué es granularidad? Las emociones básicas, pero también los sentimientos, nunca sentimos solo miedo, nunca sentimos solo alegría. No, siempre hay mezclas complejas, siempre hay mezclas. Y si fuera una sola, que tampoco lo es, miedo, puede ir desde una simple aprehensión a miedo, a terror o a pánico. Entonces uno debiera decir, yo en este momento estoy en este grupo de comunicación entre todos los colegas, entre todos este grupo en distintos países, distintos estados de Estados Unidos, y estoy hablando con Ismael. ¿Qué siento? Debo hacer un esfuerzo de autoconocimiento. Es cierto que tengo un nivel de estrés sano para estar a la altura de las circunstancias, pero también, ¿mis manos están frías o calientes? Si las pudieras tocar, sentirías que no están frías como una situación de estrés que no pueda manejar. Yo en este momento tengo las manos tibias, lo cual habla de que hay vasodilatación, que hay buena circulación en la piel, no es una condición de estrés agudo. Pero también tengo alegría de estar hablando con vos. También tengo que estar a la altura de las circunstancias. También tengo una situación de responsabilidad. Es decir, ¿quién es Ismael Cala? ¿Quién es cada uno de los que estamos acá? Me gusta pensarnos
como un conjunto de licuadoras, en la cual somos, Ismael y cada uno de nosotros, no somos en el fondo lo que pensamos, somos lo que sentimos. En una licuadora uno mezcla un montón de frutas o verduras y saca un color de un licuado. Las emociones y los sentimientos se clasifican biológicamente desde una clasificación básica elemental en positivos y negativos. Positivos son los que nos acercan a las cosas, emociones que nos acercan, la alegría, el entusiasmo, la felicidad, el amor. Los negativos las que nos alejan, la tristeza, el odio, la culpa, la vergüenza. No quiere decir que las negativas sean malas en sí. Todos tenemos todo. Incluso emociones o sentimientos que no son elogiosos que la tengamos, pero todos tenemos todo. La diferencia entre uno y otro es la proporción de emociones y sentimientos que nos constituyen en ese batido de una licuadora. Detectar qué emociones y sentimientos me constituyen básicamente, y en cada momento es conocerse a uno mismo. Yo creo haber aprendido, porque lo doy en la facultad, acerca de emociones y sentimientos. Pero había un boxeador en Argentina que se llamaba Bonavena, que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste calvo. Yo, si volviese atrás, educaría con mi señora a mis hijos diferente, los educaría más emocionalmente. A los 2 años tomaría una foto y le diría en un cumpleaños qué cara tiene el abuelo, para que pueda decir cara de alegría, y qué cara tiene la abuela, y así cada familiar o amigo. Y cuando van pasando los meses o los años, que distinga por qué tiene alegría, hasta que descubra la palabra satisfacción, orgullo, felicidad. Entonces, que enseñarle a los chicos que en una mesa de conversación familiar también puedan decir ¿cómo te fue hoy? Pero también que le pueda preguntar al padre, a la madre, al hijo, ¿y cómo te sentiste? Cuando pasaste a dar la lección en el colegio, ¿qué sentiste? Y cuando fulano de tal se peleó con vos o se alegró con vos, ¿qué sintió? Es decir, explorar, porque es como que las decisiones correctas en la vida se toman con la experiencia. Y la experiencia se gana tomando decisiones incorrectas, si es que tenemos la suerte de ser humildes y aprender. Y eso tiene mucho que ver, Ismael, con la emocionalidad, con manejar la granularidad. Pero para eso uno tiene que poner de sí y cuestionarse y buscar sus emociones y sentimientos y de las personas que nos rodean. Yo creo que eso es así. Si yo volviese, no sé sobre esto, lo aprendí recientemente. Si volviese a empezar, creo que lo haría así más con mis hijos. Claro, estoy de acuerdo, porque cuando uno sabe más, lo puede hacer mejor. Pero si uno no sabe, pues lo hace lo mejor que puede. Por eso creo que es tan importante, porque aquí todos, hay muchos papás, hay tíos, hay personas que tienen a niños pequeños en sus casas, hay educadores como Galo y Mara que tienen la UTEG, una importante universidad en el Ecuador, en fin, que yo creo que a todos nos influye muchísimo este tema. Para dejar algo claro, Daniel, entonces, la mayor diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción tiene cara, o sea, la emoción es visible, es público, el sentimiento es privado. Tiene un rostro que se exprese con claridad, excepto que yo exprese el amor o que exprese la culpa o exprese la vergüenza. La emoción es parte de un programa biológico cuya comunicación no verbal es el rostro, y lo tenemos desde que no hablábamos. El habla, el ser humano tiene 3 elementos de desarrollo trascendental. Uno es la aparición de las tribus, vivir en grupos. Otro es el lenguaje y otro es la herramienta, el descubrir el desarrollo de la herramienta. Esto fue obviamente progresivo, pero comunicarse no verbalmente es lo primero que hicimos, y hoy sigue siendo, llegamos con el corazón. Las palabras que llegan no son las racionales. Lo que llega verdaderamente es lo emocional. Y tomar una decisión sin tener en cuenta lo emocional es un error, porque nos constituye básicamente, cuando a veces pienso, ¿qué estará sintiendo el pensador de Rodin? Y fíjate vos que el pensador de Rodin está puesto así, en una clara posición de pensamiento. Pero yo creo que está sintiendo.
Cuando me empecé a estudiar y lo veía al pensador de Rodin en París, me hice esta pregunta y fui a buscar la historia. Cuando Rodin recibe la indicación de hacer lo que se llama un conjunto escultórico que era del Dante Alighieri, que eran las puertas del infierno del Dante, de la Divina Comedia, él pone ese bajo relieve y arriba lo pone al pensador. Pero en ese momento él no estaba pensando en el pensador. Quien dirigía la obra, ese pensador, era el Dante. Y el Dante era un poeta, y la herramienta de un poeta son las emociones, no la razón. Después él saca al pensador de Rodin y lo trabaja individualmente. Con lo cual yo me animaría a decir que podríamos decir que el pensador de Rodin se podría llamar, en un neologismo, en una palabra inventada, el sentidor de Rodin. Hasta eso me animo a pensar y dándole o enfatizando la importancia de explorar nuestras emociones y la del mundo de las personas que nos rodean. ¿Qué tal les pareció la primera parte de la conversación con Daniel López Rossetti? Gracias por estar en sintonía. Hay mucho más en la segunda parte de este Demente Positivo. Si te gusta nuestro contenido, aprovecha ahora mismo y compártenos en tus redes sociales con 3 o 5 de tus amigos, colegas y familiares. Regreso en un 2x3 con la segunda parte de esta conversación con Daniel López Rossetti. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. En estos próximos 3 días va a haber un entrenamiento técnico, pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness, el entrenamiento liderazgo, el entrenamiento conciencia. He aprendido no solo las técnicas del maestro, sino también a conocerme, a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser. Mi experiencia ha sido realmente fantástica. Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores. Me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia. Y así llegamos al final de la 4ª promoción de Cala Speaking Academy. 4 días intensos de convivencia, de aprendizaje, de desaprendizaje, pero sobre todo de compartir desde el corazón. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Demente Positivo, Daniel López Rossetti, directamente desde Argentina. Temas muy importantes para nuestra salud y ahora más que nunca relevante por todas las enseñanzas que el 2020 nos deja para siempre en nuestra historia de vida. Continuamos escuchando la conversación en este Demente Positivo gracias a Daniel López Rossetti, que por cierto, esta conversación llega a ustedes por cortesía y generosidad de nuestro Influencer Circle. Es parte de una de las masterclasses que disfrutamos con nuestros expertos invitados. Ahí está. Un poco en broma y un poco en serio, me dejaste pensando por qué cuando se nos va la mano en los que de alguna manera hemos usado Botox, tengo que decir que no lo uso mucho, pero mi amigo el doctor Eddie Armas, algo de Botox a veces me ha puesto en la cara y yo siempre le digo, ojo, cuidado con la dosis, porque sé que las emociones tienen que ser visibles y he visto amigos míos que la cara no expresa emoción y tú tienes que preguntarle constantemente cómo te sientes, porque si no le preguntas no entiende qué es lo que está pasando porque no hay visibilidad de la emoción. Entonces, un poco en broma y un poco en serio, pero Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre todo este tipo de cosas que nos hacen aparentar más jóvenes, pero al mismo tiempo nos están inmovilizando músculos de la cara que son los que expresan nuestras emociones?
Sí, efectivamente. Vos sabés que es tan importante los músculos de la cara. Los músculos en todo el cuerpo, el músculo que mueven cosas, como el músculo que se llama técnicamente músculo estriado, siempre van de un hueso a otro hueso. Siempre mueven articulaciones. A través de tendones van de un hueso a otro hueso. La única excepción son los músculos de la cara, que van de un hueso, del rostro, de la cara, a la piel. Porque la evolución biológica quiso que ese músculo no vaya a otro hueso para mover algo. Lo que quería la naturaleza, la primera de las causas, la evolución biológica, o Dios, lo que quieras considerar, o la primera de las causas, era que puedas mover la piel. No esto simplemente, sino la piel para expresar. Coincido plenamente. Es más, en el Hospital Central Municipal de San Isidro, que tenemos el servicio de tratamiento del estrés, lo que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés, hacemos mediciones psicobiológicas y enseñamos a las personas a reír intencionalmente, porque hay un proceso de feedback en el cual si vos sentís la emoción de risa, te reís. Pero si vos pones cara de risa, mejora tu humor. Si las personas hicieran esto, aunque no estén contentas, pero toman una lapicera y hacen esto, así, y se van a hablar así, aunque honestamente al rato mejora el humor. Yo sé que causa gracia, pero es cierto, porque hay un feedback en el cual cuando vos pones cara de alegría, también lo sentís. Y esto es importante. Y lo que vos decís del Botox es cierto, se puede usar, pero no exageradamente. Y qué bueno lo que hablas del ejercicio del lápiz, porque nosotros lo hacemos con otra intención en Cala Speaking Academy, que es hablar para que te entiendan y articular mejor, o sea, la pronunciación, pero ya veo que tiene doble beneficio. O sea, beneficia la dicción, la articulación, y beneficia que también el cerebro reciba esa señal, ¿verdad?, engañosa de que estás con razones para reír y para sonreír. Bueno, El analfabeto emocional, este libro que yo escribí, luego vi el nombre científico de esto que es alexitimia. Y tú explicas, Daniel, que 8 de cada 10 afectados son hombres. Y siempre hemos tenido esta pregunta de si en cuanto a inteligencia emocional es la mujer más inteligente emocionalmente hablando que el hombre, y por qué. ¿Qué dicen los estudios? Interesante lo que planteás, Ismael. Vos sabés que el cerebro del hombre no es igual al cerebro de la mujer. Básicamente, puede ser que haya más diferencia entre 2 hombres y 2 mujeres que entre un hombre y una mujer. Pero básicamente, el cerebro medio del hombre y de la mujer tiene diferencias anatómicas, pequeñas, pero la tiene. Como consecuencia, tiene diferencias funcionales. En esa imagen que hacíamos de esto, también sucede que el cerebro tiene conexiones neurales, filetes nerviosos, algo que si uno conoce la ruta de eso se llama conectoma, que es las vías de comunicación. El hombre tiene más comunicaciones anteroposteriores en cada uno de los hemisferios, mientras que la mujer tiene mayor integración de ambos hemisferios, lo cual le da ciertas características. La mujer no es mejor que el hombre no es mejor que la mujer. Somos diferentes y complementarios. Cuando en un grupo de hombres de trabajo creativo, un grupo de hombres de trabajo, agregamos mujeres, el trabajo va a ser mejor porque está agregando la inteligencia emocional femenina. Cuando en un grupo de mujeres que están trabajando se agregan hombres, el trabajo va a ser mejor porque juntan las habilidades y destrezas de ambos géneros que desde la evolución psicobiológica no son iguales. La mujer gestiona por procedimiento, el hombre gestiona por objetivo. El hombre gestiona directamente, quizás teniendo poco en presente el entorno o los efectos contralaterales o adversos. La mujer tiene una visión más integral. Las dos funcionan. La alexitimia, como hay menos conexiones interhemisféricas, pareciera ser más frecuente en el hombre que en la mujer, justamente porque tiene menos capacidad de conjunción del hemisferio derecho, que es el que más tiene que ver con la emocionalidad, y con el habla, que es el del lado del izquierdo. Quizás esa es una de las explicaciones. Quiero decir un punto más respecto a las cualidades de las inteligencias emocionales del hombre y de la mujer y la conjunción de trabajo de equipo entre hombre y mujer. Estamos cumpliendo y esta es una conjetura mía basada en algunas cuestiones neurobiológicas, por supuesto discutibles, pero estamos
a los 500 años de la muerte de un genio, de Leonardo da Vinci. Cuando uno estudia a Leonardo da Vinci, su inteligencia emocional, las inteligencias múltiples de Howard, es decir, la inteligencia matemático, lógico-matemático, la lingüística, la intrapersonal, la interpersonal, la cinético-estésica, y las distintas habilidades respecto a la historia de Leonardo. Y ve que fue un hombre que imaginó el helicóptero 500 años antes de su desarrollo, pero que también hizo libros de cocina, que tuvo la delicadeza y la finura para desarrollar el esfumato, esa técnica al óleo que logró en la Gioconda o en la Virgen, Santana, la Virgen y el Niño. Uno observa que tiene cualidades extraordinarias. Mi conjetura, aunque es más largo de explicar, mi conjetura es que las capacidades geniales de ese genio universal del Renacimiento italiano tiene que ver con que era homosexual y que tenía capacidades que unía ambos géneros, ambos sexos, justamente por cuestiones de conectoma. En ese sentido, me permito considerar que sería uno de los perfiles que habría que considerar el porqué de una genialidad tan amplia de alguien de tener incluso la agresividad para desarrollar un plano de una máquina de guerra, pero también inventar la servilleta, cuando en ese momento se usaban pieles de conejos y reutilizables, o pintar la Gioconda, o imaginar el helicóptero. Y creo que cuando uno, aparte fue un longevo, alguien que tenía un proyecto, igual que Miguel Ángel, que casi llegó a los 89 años, una cosa muy llamativa. Entonces creo que sí, evidentemente el analfabetismo emocional o alexitimia es más frecuente en el hombre que en la mujer, quizás por estas situaciones y conexiones, digamos, de estas interrelaciones entre ambos hemisferios en función de conectoma, pero creo que esto implica el hecho de, nos impulsa nuevamente a desarrollar un esfuerzo para el desarrollo de las comunicaciones intrapersonales, inteligencia intrapersonal, y la inteligencia para conocer al otro, inteligencia interpersonal, y si uno intrapersonal con interpersonal, esa es la raíz de la inteligencia emocional. Maravilloso, Daniel, te felicito porque la verdad que el bagaje de información y la sabiduría que tienes y la manera tan espectacular de transmitirla, bueno, gracias. Es maravilloso. Y fascinado por su participación con nosotros en esta clase magistral. Muchas gracias por su disponibilidad, por su generosidad de tiempo y por transmitirnos parte de la brillantez intelectual y emocional que tiene. Le agradezco a todos ustedes, a vos, Ismael, me he sentido muy bien. Para mí ha sido una experiencia verdaderamente muy linda e enriquecedora. Estar en conexión con distintas personas en distintas partes del mundo que sentimos lo mismo y que transmitimos esto es muy, muy, muy rico emocionalmente. Increíble la conversación y lo que uno puede aplicar en la vida cotidiana de lo escuchado y aprendido a través de este diálogo con Daniel López Rossetti aquí en Demente Positivo. Si te gustó, danos 5 estrellitas, compártenos y por supuesto escríbeme al correo ismael@calapresenta.com, ismael@calapresenta.com. Hasta aquí este episodio de Demente Positivo. Soy Ismael Cala, calando fuerte en tu corazón. La próxima semana tendremos un tema interesante o un invitado de lujo, como siempre. Y si nos estás viendo en YouTube, por favor, que no sea por casualidad, sino por preferencia y porque nos esperes cada semana. Y para eso tienes que activar la campanita de notificaciones, porque todos los días nosotros subimos contenidos relevantes a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Ismael Cala. Gracias, gracias, gracias. Y Dios es amor. Hagas el milagro. Hasta el próximo Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco, aquí Programamos el coco. ¿quieres? Demente Positivo.